Gracias por venir. La verdad que me esperaba bastante menos gente. La verdad, las cosas como son y no sé si me alegro de que haya venido tanta gente o me pone un poco más nervioso. Pero bueno, soy Asier Alba y hoy os voy a hablar del proyecto en el que llevo trabajando ya unos cuantos años y bueno, el título de la charla es Escalando con cabeza, 7 años de arquitectura de un e-commerce que ahora mismo está facturando al año más de 100 millones de euros, ¿vale? Que se dice pronto. Entonces, soy Asier Alba Sambela. Vengo de Pamplona y soy ingeniero de software en 540. ¿Vale? Mi rol ahora mismo, aparte de ser desarrollador tanto full stack y estar ahí un poco en el día a día realizando tareas y demás, también soy el encargado, pues podríamos decir como que soy el mentor de las personas que entran un poco al proyecto, ¿vale? Y soy el que empieza a que haga todo funcionar, ¿no? El hacerles ese onboarding técnico, el empezar a acompañarlos un poquillo, ¿vale? Que empiecen a aportar ya valor al negocio desde el primer momento en el que entran, ¿vale? Entonces, que lo para el otro lado. Agradecer a todos los patrocinadores, ¿vale? Por permitir que hagamos esta conferencia. 540, ¿vale? Que la empresa en la que vengo también somos patrocinadores y sabemos la importancia que tienen los patrocinadores en eventos como estos, porque nosotros organizamos la Pamplona Software Crafters, no sé si os suena, ¿vale? Entonces sabemos que sin los patrocinadores pues es muy difícil. Y nosotros somos todos una empresa y aún y todo es más fácil montar una conferencia de este calibre, pero claro, ellos que son todos voluntarios pues tienen todavía mucho más mérito. Entonces pues gracias por permitirlo y por el currazo que es todo esto. Vale, para introducir un poquito, 540 es la empresa en la que estoy trabajando, es un estudio de desarrolladores y desarrolladoras que está en Pamplona. Ahora mismo somos unos 35 en la empresa y bueno, lo que hacemos son soluciones para clientes medios o grandes, ¿vale? Que nos vienen con un problema que quieren resolver y nosotros pues les hacemos la solución intentando seguir patrones de calidad, ¿vale? Cuando digo de calidad también es buenas prácticas, testing, vale, un poco de todas esas buenas prácticas en lo técnico, pero haciendo que realmente lo que nos viene ese negocio y ese producto que quiere construir con nosotros, ¿vale? Pues teniendo un poco esa parte de software economics, todos somos negocio, ¿vale? Entonces, si a ellos les va bien, a mí me va a ir bien y yo quiero que les vaya bien porque les estoy ayudando a construir ese negocio, ¿vale? Eso que queremos que todo vaya a esa rueda, ¿vale? Que todo llegue hasta el final. Entonces, pues eso, 540. Venga, va, para empezar ya un poco la bola de todo el proyecto. El año pasado mi compañero de proyecto, que es Iker Mariñel Arena, no sé si a alguno le sonará, dio esta charla aquí en la Barcelona, ¿vale? Que era creando productos sostenibles en el tiempo, una aproximación. Él lo que contaba era su visión que había tenido a la hora de ir construyendo ese proyecto, cómo había ido creando esa cultura, un poco los 7 años de proyecto, de cómo había ido escalando el equipo y demás. No se centraba en lo técnico, yo sí. Yo voy a intentar aterrizar un poco todas las fases por las que ha ido pasando, fases técnicas por las que ha ido pasando este proyecto. Bueno, os dejo el QR ahí, ¿vale? Es un enlace a YouTube, al canal de Sirviendo Código y tenéis ahí la charlilla, por si a alguien le interesa. Vale, para poner en contexto el cliente para el que estamos trabajando, lo primero, no puedo decir el nombre, ¿vale? No vende nada raro, no es nada raro, todo el mundo tenemos lo que vende en casa y factura muchísimo, ¿vale? Es una empresa muy grande a nivel nacional y tiene a muchísimas personas trabajando para ellos. Tiene muchos departamentos, tiene delegaciones por todo lo que es España y ahora está intentando expandirse hacia Europa, ¿vale? Es una empresa con core no tecnológico, ¿vale? Cuando digo con core no tecnológico, no lo era hace 7 años, y no lo es ahora mismo. Su modelo de negocio va mucho más allá de esa parte de todo lo que es la digitalización y un e-commerce y demás, que es lo que nosotros estamos montando. Es una empresa que factura mucho y no solo gracias al e-commerce, ¿vale? Nosotros facturaremos uno más de 100 millones al año y aún y todo factura muchísimo más gracias a otras historias. Entonces, el objetivo. El proyecto arrancó en el 2018 y contactan con nosotros en 540 para crear un MVP, ¿vale? Un mínimo producto viable que convenciese al negocio de empezar a digitalizar parte de ese producto, ¿vale? Porque tenía muchas cosas que podían ser digitalizables y si no entraban a esa rueda de todo lo que es la informática,
iban a acabar, pues no muriendo, pero bueno, pues igual se le iba a ir mucha parte de negocio, ¿vale? Entonces nos contactan para crear ese MVP, pero realmente el objetivo real era que teníamos que crear un producto tecnológico que fuese sostenible y escalable en el tiempo, ¿vale? No solo lo íbamos a crear nosotros, con nosotros me refiero a 540, nuestro equipo, que se unifica con el equipo de este cliente, ¿vale? Lo íbamos a desarrollar junto con otra empresa, una empresa belga, ¿vale? Éramos nosotros de aquí, de España, con una empresa belga. Entonces, bueno, ya os podéis ir haciendo un poco... Pues el puente entre España y Bélgica pues es un poco fino, ¿vale? Diferente cultura, diferente idioma, muy diferente muchas historias. Entonces, el proyecto lo había iniciado esa empresa belga, ya lleva varios meses de trabajo, más o menos como medio año de trabajo y demás. Habían arrancado el proyecto con un PHP con Laravel y, bueno, por supuesto, sin ningún tipo de estándar, sin test, sin separación de responsabilidades, código espagueti. Cuando digo código espagueti, un fichero, 1500 líneas, no se entendía nada. Claro, en Bélgica tienen 3 idiomas, el neerlandés, el francés y el alemán. ¿Vale? Variables en inglés, variables en alemán, variables en neerlandés. O sea, eso era un caos. Todo if anidados, todo comentarios por aquí, esta parte la habían comentado. Vale, un poco caos. Entonces, ¿qué era realmente eso? Una big ball of mud, ¿vale? ¿Sabéis lo que es? Es un antipatrón arquitectónico, ¿vale? En el desarrollo del software, que lo que es como esta maraña. ¿Vale? Esta maraña que, aunque es bonita porque lo ha diseñado la IA y lo pone así mona, es un caos. Dependencias entrelazadas, muy difícil hacer separación de responsabilidades y muy difícil hacer test, pero sobre todo lo más difícil de todo es meter algo nuevo sin romper lo anterior, ¿vale? Porque como está todo tan altamente acoplado, pues tiene una fragilidad, mucha fragilidad. Entonces, bueno, cuando nosotros entramos al proyecto, lo primero que hicimos mientras íbamos construyendo ese MVP fueron pues, hacer una mínima organización por capas, ¿vale? No hacer una arquitectura hexagonal, sino meter unas capas donde los ficheros que fuésemos metiendo nuevos iban a ir a esa organización, simplemente por intentar acotar algo que fuese algo que estuviese un poco más estructurado que lo que tenían antes. Antes tenían una carpeta con todos los ficheros ahí tirados a cholón. O sea, es que eso era inalcanzable, o sea, veías y de repente tenías que empezar a scrollear y dices, pero madre mía, ¿pero dónde, si no encuentro el fichero este, no? Seguimos avanzando el MVP y después de varios meses de trabajo, pues negoció, nos compró la idea de esa digitalización de producto, ¿vale? Nos dio luz verde, lo que conllevó cambios, ¿vale? Hicimos una reunión, nos juntamos todo el equipo, nosotros con los belgas, hicimos una reunión donde íbamos a mirar los mayores dolores que teníamos nosotros a la hora del código, ¿vale? ¿Por qué? Porque teníamos que empezar a pagar esa deuda técnica del MVP. Habíamos generado deuda a cholón, o sea, muchísima deuda, y teníamos que empezar a pagarla. ¿Por qué? Porque el objetivo con el que nos habían contratado era hacer un producto sostenible, mantenible y escalable en el tiempo. Si seguíamos de esta manera, ni mantenible, ni escalable, ni producto, ¿vale? No íbamos a tener nada que poder poner en producción porque era un auténtico caos. Entonces eso, la reunión con los mayores dolores y bueno, uno de los mayores dolores que teníamos era esa organización tanto de ficheros como de código, ¿vale? Entonces, después de esas reuniones y de ver cómo podíamos meter algún patrón o alguna cosa que nos ayudase a mejorar esta parte, bueno, acordamos que íbamos a empezar a meter una arquitectura hexagonal con DDD. DDD, Domain Driven Design, es una metodología o forma de diseñar software centrada en el dominio, en el dominio del negocio, no en la tecnología. Y la arquitectura hexagonal se acopla muy bien, acopla algo bueno, no algo malo. Que nosotros ya tenemos la parte de acoplar un poco a cosas malas. Se une muy bien con la arquitectura hexagonal porque es una arquitectura en la que vamos a separar esa lógica de negocio del mundo exterior, ¿vale? De esa tecnología. A mí me va a dar igual que me venga la parte del carrito de una base de datos o de una API, de donde sea, de un evento, me da igual, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos con estas dos haciendo esa unión? Pues permitir que el dominio sea independiente de la infraestructura conectándose mediante puertos y adaptadores. Me imagino que lo sabréis todos, pero puertos y adaptadores es el otro nombre que recibe la arquitectura hexagonal. Y bueno, pues veíamos que teníamos dos opciones pues, para hacer esa decisión de cómo realizar el cambio, ¿vale?
dedicar el tiempo que fuese necesario, o sea, no aportar nada durante un mes, 2 meses, un medio año, un año, lo que fuese, ¿vale? Hasta haber hecho toda esa transición hacia la otra arquitectura sin aportar ningún valor nuevo al negocio, ¿vale? Más que esa migración. O la vía pragmática que veíamos nosotros, ¿vale? La nueva funcionalidad que fuésemos metiendo, que iba aportando al negocio, sí que iba a estar en esta nueva arquitectura, y cada vez que pasásemos por lo viejo íbamos a tener una llamada rápida con negocio y le íbamos a decir, oye, ahora mismo nos aporta el hacer esa migración a lo nuevo. Sí, no aporta ahora lo suficiente, ya lo haremos en otro momento. ¿Vale? Tener esas reuniones con negocio pues nos ayudó a ir todavía más rápidos y ser más pragmáticos en muchas decisiones de si ahora tenemos que migrarlo, no, ahora no es el momento. ¿Vale? Para contaros un poco cómo lo hicimos, ¿vale? Aquí voy a ir más rápido porque me imagino que la arquitectura hexagonal más o menos todos la pilotaremos. Entonces, lo principal de nuestra arquitectura, como ya he dicho, nuestro dominio, ¿vale? Donde van a estar nuestras lógicas de negocio, donde va a estar en plan todo lo que nos importa. Tendríamos nuestro objeto de dominio que sería nuestro carrito. Ahí vamos a tener las lógicas, ¿vale? Añadir un producto, borrar el carrito, crear un carrito nuevo, ¿vale? Esas lógicas que a mí me importan, pero agnóstico de mi framework. Yo no voy a tener absolutamente nada de infraestructura, yo voy a tener solo lo que me interesa de mi dominio, lo que es rico para mí. Y luego tendríamos nuestro puerto que sería nuestro repositorio. ¿Vale? En este repositorio lo que ponemos es el contrato que hacemos nosotros desde nuestro dominio a la parte de infraestructura, ¿vale? A lo que sería ese mundo real. Yo voy a tener un car repository que va a tener una función que es busca un carrito por ID, pero realmente a mí me da igual cómo se busque por debajo. Me da igual que sea una base de datos o que sea un API. A mí lo que me interesa es que si lo he encontrado me va a devolver ese objeto y si no me va a devolver un nulo o una excepción o como lo hubiésemos modelado, ¿no? ¿Desde dónde íbamos a llamar al car repository? Pues desde nuestro servicio, ¿vale? Ese servicio de getCard, ¿vale? Que sería el que va a orquestar la llamada a nuestros repositorios, ¿vale? Donde manejaríamos nuestro caso de uso. En ese caso de uso nosotros tendríamos una función que literalmente va a ser la que llama a la interfaz y nos va a devolver el nulo o el carrito. Y luego ya estaría la capa de la infraestructura. Tendríamos un controller que, bueno, pues al final sería el que se encargase de llamar pues la función, o sea, la ruta get, ¿no? getCard del carrito con ID 1, ¿vale? Sería el que va a llamar al servicio y el que va a acabar llamando al car repository, ¿vale? Aquí tenemos otro fichero que es el API card repository, que sería nuestro adaptador, no me salía, nuestro adaptador, ¿vale? Lo que íbamos a hacer era encajar nuestro API en nuestro contrato que habíamos definido en nuestro dominio. Entonces, en el dominio yo me iba a devolver un carrito, no sé cómo, porque a mí no me interesa en esta capa, pero sin embargo en esta capa, que sería la del mundo exterior, sí me interesa, y lo iba a hacer con un API card repository. Aquí lo tendríamos, aquí sería ese API card repository que llamaríamos a nuestro API client, pues al que sea, al endpoint que sea, y luego pues mapearíamos los datos o haríamos las historias que tuviésemos que hacer, y nos devolveríamos nuestro carrito, o si no, pues nos devolveríamos el nulo, el mismo contrato que habíamos definido en nuestro dominio. ¿Cuáles eran de las ventajas que veíamos de usar la arquitectura hexagonal? Bueno, pues la arquitectura hexagonal veíamos que... ya me voy. Las ventajas era que estábamos modelando nuestro dominio que iba a ser agnóstico de la tecnología, ¿vale? A mí me iba a dar igual si me venía de un API o me venía de un Postgres o de un SQL, a mí me daba igual cómo sería mientras me devolviese mi carrito o mi nulo, que es lo que yo quería. ¿Qué íbamos a conseguir? Test más simples, porque íbamos a tener ya un poco de separación de responsabilidades, ¿vale? Entonces íbamos a poder empezar a testar algo que no fuese igual a tan end-to-end, ¿vale? Tan a alto nivel. Íbamos a empezar a tener como esas unidades que íbamos a poder testar. Y, por supuesto, código más mantenible y escalable. Con código más mantenible y escalable me refiero a imaginar que mañana nos viene negocio y nos dice... a nivel de performance o de lo que sea, no nos sale rentable tener un carrito con un API. Vamos a pasarlo a un MySQL, que voy a tener que tirar todo mi dominio y demás. No, porque lo tengo desacoplado. Entonces, lo único que voy a tener que hacer es quitar ese adaptador y crear el nuevo adaptador, pues que sería pues, un Postgres card repository, lo que sea, ¿vale?
Bueno, una de las fases que es más importante a la hora de hacer un refactor o de nuestro curro en el día a día es la parte del testing, ¿vale? Voy a volver atrás, todavía no nos habían dado la luz verde de negocio, ¿vale? No habíamos salido a producción y para nosotros la producción era esa demo con cliente. Cuando llegábamos a una demo con cliente y decíamos, hemos hecho un despliegue hace 5 minutos con lo último que nos habían pedido, que habíamos acordado aquí. Ostras, habíamos reventado habremos reventado todo nuestro entorno por haber metido este cambio. Claro, no teníamos esa cobertura, no teníamos esa seguridad. ¿Por qué? Porque no teníamos ni unitarios, ni integración, ni end-to-end. Entonces dijimos que es que esto no puede ser así, es que tenemos que encontrar una forma de por lo menos yo de desplegar y que sepa que el flujo básico, el más core, no me lo estoy cargando. Entonces, aunque no sea un buen patrón y es de hecho un antipatrón, nosotros seguimos esto, ¿vale? Antes hacíamos manual checking de test, pero empezamos a automatizarlos con unos end-to-end. ¿Por qué con unos end-to-end? Porque realmente era lo que nos iba a validar cada paso que el usuario iba haciendo, ¿vale? Nosotros no teníamos endpoints que pudiésemos testar con un test de integración. No teníamos unidades que testar, estaba todo acoplado, un fichero de 1000 líneas, un código así, un troncho enorme. ¿Qué podíamos hacer ahí? Pues unos end-to-end de Cypress que cogíamos y te logueabas, buscabas un producto en el catálogo, lo añadías al carrito y te ibas al checkout. Habías protegido la parte principal de tu e-commerce, ¿vale? De ahí tenías todo lo crítico ya testado. Entonces, fuimos avanzando, íbamos a demo con cliente pues, todavía con más seguridad, porque esa parte sabíamos que no la estábamos rompiendo, y bueno, vimos que seguíamos generando más funcionalidad, luz verde de negocio, más funcionalidad, y decíamos, es que hay muchas más cosas que no las estamos ahora testando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Encarecemos los end-to-end, que aparte de tener que meterlos, es un horror meter Cypress, no sé si os ha tocado, pero de verdad, pues, a mí me lleva por el camino de la amargura. Y luego, o hacemos una inversión e intentamos meter unos test de integración que sean un poco más rápidos y vamos a poder validar otros flujos que no estamos testando con estos end-to-end que serían los críticos. Entonces empezamos a meter ya esa parte de test de integración para poder testar, pues eso, algunos controladores y algunas separaciones de responsabilidades pues que no estábamos testando con los end-to-end. Cuando fuimos ya modelando más hacia esa arquitectura hexagonal, acabamos teniendo test unitarios y a día de hoy la pirámide está completamente invertida, ¿vale? Tenemos en la parte de arriba tendríamos los de end-to-end, pues que tendremos, no sé, 30, 40, no sé cuántos tenemos. Los de integración que tendremos 1000 y los unitarios pues tendremos 6000, ¿vale? Hemos invertido la pirámide completamente. Vale, checkpoint. Voy a ver, echar un traguillo de agua. Perdón. Para ver que no he perdido a nadie. Ahora mismo, ¿qué habíamos conseguido? Habíamos conseguido mejorar esa arquitectura, ¿vale? De una gran bola de lodo habíamos mejorado usando DDD y esa arquitectura hexagonal. Habíamos conseguido crear una capa de testing que ya era sólida, ¿vale? Nos daba la suficiente confianza de poder hacer un despliegue y tener la seguridad de que no nos estábamos cargando nada. Habíamos metido parte de pre-commit. Habíamos metido unos estándares que se corrían en el pre-commit y aun y todo en el propio IDE también se iban validando cada vez que íbamos escribiendo. Habíamos conseguido meter linters. Habíamos metido una integración continua y un continuous integration y un continuous delivery. ¿Vale? El continuous deployment lo estuvimos hablando con el tech lead que teníamos y realmente lo podríamos hacer perfectamente porque es que tenemos bastante cobertura y bastante seguridad en nuestros tests y de que funcionan bien, ¿vale? Pero es que no lo vemos necesario. Ahora mismo cuando alguien necesita desplegar a producción, manda un mensaje por el Slack y dice voy a desplegar a producción. Vale, perfecto, pues créate el tag y despliega a producción. No es un dolor para nosotros esa parte de desplegar a producción y realmente meterle una inversión para conseguir un continuous deployment, bueno, podría ser una siguiente iteración que hagamos en el día de mañana. Entonces, ya estábamos en producción, habíamos salido para algunos clientes, para bastantes clientes, unos 1000 clientes, y ya teníamos muchísimo curro por detrás. Aquí os estoy hablando de que ya llevábamos unos 3-4 años, ¿vale? Mucha base de código, habíamos conseguido mejorar todo esto.
Pero, bueno, en reuniones que nos juntábamos, que nosotros lo llamábamos concerns, me imagino que bastante gente tendrá ese tipo de reuniones, veíamos que en el día a día íbamos metiendo nuevas funcionalidades y veíamos pues, carencias en nuestra arquitectura, ¿vale? ¿Qué tipo de carencias? Siempre habíamos intentado hacer un modelado de un dominio rico, ¿vale? Para que no se convirtiese en ese dominio anémico, ¿vale? Tener lógicas de negocio metidas en nuestro dominio, no tener simples getters directamente ahí, ¿vale? ¿Qué habíamos acabado haciendo? Pues que después de 3-4 años habíamos conseguido pues, un dominio obeso. ¿Vale? Teníamos muchísimos atributos para un producto 2.500 líneas, 44 atributos y unos 150 tests para esta clase. La clase testada al 100%. Eso estaba clarísimo. Ahí intentabas meter algo y tenías, empezaba los tests unitarios y eso, pero ¿qué tenías? 2.500 líneas y 44 atributos. Y decíamos, es que estamos modelando, al final nuestro rico se ha pasado de, está gordo, ¿sabes? Está obeso. Entonces, bueno, otras cosas que veíamos que ese dominio que era tan obeso eran un God-Objects, ¿vale? Un objeto que lo sabe absolutamente todo, lo hace todo y al final lo que está haciendo es rompernos el Single Responsibility Principle porque tenemos más de un motivo para cambiar, tenemos tantas lógicas de negocio y tantas cosas que igual no tendrían por qué ir ahí, estamos haciendo que aunque habíamos mejorado nuestra arquitectura de una bola de barro que no tenía ningún tipo de arquitectura, ahora una arquitectura hexagonal y realmente estamos haciendo lo mismo pero ahora en un fichero porque teníamos 44 atributos, teníamos un alto acoplamiento en esos ficheros. Intentábamos meter algo para precios en el carrito y de repente en el catálogo nos lo estábamos cargando. Joder, pero ¿por qué me lo estoy cargando? Si no he metido nada, si es todo del carrito. Y bueno, una de las preguntas que nos ayudó como a acotar el problema y demás era ¿por qué 44 atributos para un producto? ¿Cuántas veces se pinta en un e-commerce un producto? O sea, en el carrito una, en el catálogo otra, en las listas de materiales otra, en el checkout otra y en un montón de herramientas más. Al final se van pintando este producto, aquí 44 atributos, aquí otros 44, ¿vale? Por todos lados. ¿Qué estamos consiguiendo? ¿Realmente necesitamos para el carrito 44 atributos? ¿O para el catálogo otros 44? Igual no, ¿no? Entonces, ¿por qué esos 44 atributos para un producto? Bueno, pues vimos que con la arquitectura hexagonal habíamos conseguido hacer separación de capas técnicas, pero no estábamos haciendo separación de contextos de negocio, ¿vale? Entonces ahí entra este nuevo patrón arquitectónico, ¿vale? Que es también de DDD, que son los bounded contexts, ¿vale? Los contextos limitados de negocio. Necesitábamos separar por contextos de negocio y un bounded context es un contexto acotado dentro de un dominio donde un modelo y su lenguaje tiene un significado claro, ¿vale? ¿Qué pasaba? Teníamos el contexto del catálogo que tenía ese producto, pero el contexto del carrito que también tenía ese producto. Para el catálogo, nombre, para el carrito también nombre, pero para el catálogo, descripción, precio base y stock. Para el carrito no me hacía falta ninguna de esas tres. Tampoco tenía una cantidad que necesitaba en el catálogo, el precio, descuentos. El precio sí, ¿vale? Es un typo, pero bueno, es un poco para que se entienda que igual algunos atributos no hacían falta. Entonces, otra vez, vimos que teníamos una necesidad de hacer un cambio de arquitectura, decisión de cómo realizar ese cambio. ¿Cómo la íbamos a hacer? Otra vez, dedicando el tiempo que fuese sin aportar nada a negocio o esa vía pragmática, intentar que todas las nuevas funcionalidades ya fuesen en esos contextos acotados y todas las partes nuevas, las viejas que fuésemos viendo, pues las íbamos a cambiar y íbamos a hacer pues esa visión pragmática de ir poco a poco iterando y mejorando. ¿Qué íbamos a conseguir? Esto era como lo que teníamos que conseguir. El contexto de nuestro carrito, el contexto de nuestro catálogo y el contexto de nuestros pedidos, por ejemplo. Y vamos a tener la misma arquitectura hexagonal, pero acotado por contextos de negocio. Y dentro íbamos a tener pues, el carrito, el objeto ese de dominio y un producto. Pero este producto, el de catálogo y el de pedido, no tenía por qué ser igual, ¿vale? Porque habíamos entendido que teníamos que empezar a modelar por verticales de negocio, por esos contextos limitados. Entonces, bueno, esto podría ser una imagen que se entendiera bastante bien dentro de un e-commerce.
un catálogo, una facturación y una logística, ¿vale? Vamos a ir metiendo ahí como bolillas en cada uno de los contextos, y lo que tiene bueno los Bounded Contexts es que nos ayudó a paralelizar los equipos. Porque un equipo iba a poder estar trabajando perfectamente en el catálogo, otro en el de facturación y otro en el de logística, y no se iban a pisar absolutamente para nada, ¿vale? Porque estos contextos tienen que ser como universos únicos, ¿vale? No tiene que tener el de catálogo, no tiene que saber que existe el de facturación ni el de logística. Para él se tiene que autocontener en sí mismo. Entonces, en el contexto del catálogo, nuestro producto pues, va a ser, pues, por ejemplo, una imagen, una descripción, un nombre y demás, que podría ser pues, como esta camarilla, ¿no? Y luego en el contexto de logística, pues lo mismo, un paquete, que va a ser ese producto, pues que tiene unas medidas, que es frágil, cuánto pesa, pero al final sigue siendo el mismo modelado, tienes un dominio que modelar, un producto, pero no es el mismo, por lo menos no es el mismo en los contextos que tenemos. Entonces, bueno, ¿sabéis cuál es el principio de Chesterton? ¿Os suena? ¿No? Vale, el principio de Chesterton es un principio filosófico que, bueno, dice realmente que nunca tires una valla abajo antes de saber por qué alguien la puso ahí, ¿vale? Porque si alguien la puso ahí es porque debería tener sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si usamos contextos acotados? Bueno, ¿qué pasa si hubiésemos seguido igual? Pues que esta valla va escalando hasta el infinito, ¿vale? Y el intentar tirar del cable de por qué esto está aquí, igual te lleva aquí de que vas navegando entre ficheros, va, inversión de dependencias, pim, pam, pam, y no lo encuentras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con los contextos acotados? Que como tienen que ser autocontenidos, estás acotando tu rango a todo esto. Entonces, vas a poder saber por qué se puso esa valla bastante antes, porque estará en este cachito, ¿vale? También este principio y esta mejora de los contextos acotados nos va a ayudar, porque si nos llega un error de producción de carritos, ya sabes a dónde acudir, ¿vale? No va a ser que va a ser un fichero que está llamado desde este contexto, esta carpeta, no, va a estar todo en ese mismo contexto, en los carritos. ¿Cómo voy de tiempo? 26, vale, guay. El primer contexto que metimos fue, bueno, el primer Bounded Context que extraímos fue el del catálogo, ¿vale? Porque ahí teníamos este producto que tenía las 2.500 líneas con 44 atributos y los dientes unitarios, que eso era el anterior, y conseguimos rebajarlo a 200 líneas con 22 atributos y alguna extracción de Value Objects, ¿vale? Estos Value Objects luego los metimos en un contexto que era Shared y que ahí podíamos coger y reutilizarlos para otros sitios, ¿vale? Pero nos había ayudado a reducir. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto habíamos conseguido? Es que estabas consiguiendo acotar todavía más todo tu contexto y ir mucho mejor. Entonces, todo esto parece que está guay y que hemos ido iterando y hemos mejorado todo, pero bueno, la realidad es que es la historia interminable. Tenemos tanta cantidad de funcionalidad que convivimos con la nueva y con la vieja arquitectura, ¿vale? Asumimos que tenemos deuda técnica, el negocio lo sabe, pero bueno, realmente las nuevas funcionalidades ya se crean en esa nueva arquitectura y nos ayuda a ir modelando mejor nuestro negocio. Pero toda esa parte vieja no aporta valor suficiente al negocio como para invertir en ellas. Entonces, como no aporta suficiente valor al negocio, pues ya lo haremos. Realmente, ¿nos pica? Sí. ¿Tenemos deuda técnica? Sí. ¿Con la IA igual ahora podríamos iterar y hacerlo más rápido? Seguro. Pero ahora mismo no lo necesitamos, ¿vale? Tenemos que valorar si tiene sentido la inversión, hablarlo con negocio, tener un poco esa comunicación con negocio de decirle, sí, ahora mismo no nos implica porque en el siguiente ciclo vamos a conseguir meter esto y necesitamos que esto esté bien migrado aquí, ¿vale? Pues entonces se mete, sin problema, ¿vale? Pero si no, no tiene sentido. Checkpoint 2, ¿vale? Habíamos conseguido de esa Big Ball of Move, ¿vale? Que teníamos todas las dependencias entrelazadas, un montón de líneas dentro de los ficheros, no había separación de responsabilidades mal. Habíamos hecho que con la arquitectura hexagonal y con DDD hacer esa separación por contextos técnicos, ¿vale? Por tareas técnicas, y habíamos conseguido modelar ya separación de responsabilidades técnicas. ¿Y qué habíamos pasado? Pues que habíamos conseguido meter esta Big Ball of Move dentro de esa arquitectura hexagonal que para nosotros era limpia, porque había crecido lo suficiente como para no darnos cuenta y bueno, pues teníamos ahí algo que mejorar. Y habíamos empezado a usar pues, los Bounded Contexts en el que íbamos a acotar por verticales de negocio.
Seguimos iterando nuevas funcionalidades y vimos realmente que, bueno, pues que teníamos más necesidades de arquitectura y que para pintar secciones simples estábamos pintando todo ese dominio complejo. Por ejemplo, en el listado de carritos llamábamos a nuestro dominio que era dame todos los carritos, que bueno, llamaba a nuestra base de datos y te devolvía los carritos. ¿Qué nos devolvía? Todo el objeto entero, los 44 atributos que fuesen, los 20 atributos que fuesen nuestro carrito. Claro, ¿cuántas veces? Pues por cada usuario que teníamos, pues 50 carritos. 50 carritos son 50 objetos enteros que habíamos traído para realmente en un listado pintar el nombre, quién lo había creado, la fecha y los productos que tenía. 4 de 20. ¿Para qué necesitábamos todo eso? Pues es que estábamos viendo que para pintar secciones simples estamos usando ese dominio complejo. Entonces vimos pues, que podíamos meter otro nuevo patrón de arquitectura que era el CQRS, ¿vale? Command Query Responsibility Segregation, separación de escrituras y de lecturas. La parte de escrituras van a ser operaciones que cambian el estado y que van a usar ese dominio rico pero con toda la lógica del negocio. Y la parte de lectura ahí es donde puede cambiar más porque van a ser operaciones que solo leen datos para mostrarlos. Nosotros no... Perdona. Nosotros no estamos haciendo un CQRS de libro, ¿vale? No nos estamos basando ni en consistencia eventual, ni en desnormalizar tablas, ni intentar hacer proyecciones. Cuando toca sí, pero realmente lo que estamos abrazando de CQRS es una versión pragmática, ¿vale? Un CQ, un Command Query, que es la principal ventaja de utilizar esta arquitectura, que te está separando las escrituras y las lecturas, ¿vale? ¿Cómo lo estamos haciendo? En nuestro contexto del carrito, antes tendríamos en la capa de la aplicación nuestro servicio que sería el getCards, ¿vale? Que me devuelve los carritos, y el deleteCard, ¿vale? Que va a hacer que ese carrito pues, se borre y luego llamará pues, a nuestro card que tiene que borrar el producto, bueno, pues lo que sea. Los comandos van a seguir siendo exactamente igual como están siendo ahora, llaman a nuestra interfaz que le devuelve el carrito, coge, lo borra y lo persiste. Realmente, ¿dónde está la diferencia en ese query? ¿Por qué? Porque antes lo que hubiésemos hecho sería exactamente lo mismo, llamar a nuestro card repository y luego con ese card repository coger y devolverlo hasta la parte de vista. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Romper la arquitectura hexagonal. ¿Vale? Para las escrituras sí que hacemos infraestructura a aplicación y a dominio, pero para las lecturas lo que estamos haciendo es de aplicación, o sea, de infraestructura a aplicación y otra vez a infraestructura. Hacemos una llamada directa a base de datos. ¿Vale? Es lo más rápido y es que realmente, ¿para qué necesito devolverme mi carrito con 20 atributos? Es que no necesito 4. Pues me voy a devolver un DTO con esos 4. Es que voy a ir mucho más rápido, en esos objetos voy a tener todavía ese modelado de lógica de vista más rápido, van a ser objetos más pequeños y no voy a estar manchando mi dominio o sea, mis lógicas de negocio con lógicas de vista. No me va a hacer falta. Entonces, las mejoras que vemos es que, bueno, pues eso, vamos a modelar mejor nuestro dominio porque vamos a quitar también todas esas funciones que se nos pueden colar en nuestro dominio de la lógica de vista. Bueno, a nivel de performance no lo estamos midiendo, todavía no lo estamos midiendo, pero me imagino yo que estaremos mejorando, porque en vez de tener que estar devolviéndome mi base de datos 44 productos que tienen 20 atributos, me estoy devolviendo 44 pero de 4. ¿Vale? Va a ir mucho más rápido eso y va a ser mucho más eficiente esa llamada. Y vamos a separar la vista sin tener que tocar nuestro dominio. Si vamos a querer hacer un cambio de vista, no va a tener por qué tocar mi dominio, que va a ser esa lógica de dominio. No va a hacer falta. Bueno, pasos futuros. Realmente este cambio a CQRS es un poco trampa, porque sí que veíamos esa necesidad de cambiar y de hacer separación entre vista y escrituras y lecturas, pero realmente en la organización se está empezando, bueno, se quiere transicionar hacia una EDA, ¿vale? Hacia una Event Driven Architecture. Entonces, con CQRS estamos empezando a allanar ese camino, ya que en vez de reaccionar nuestro sistema a cambios secuenciales, la EDA lo que hace es reaccionar a cambios de estado. Entonces nos mandarán un evento, el sistema reaccionará y con CQRS lo vamos a tener mucho más fácil para hacer esa separación.
Entonces, pues un poco una trampilla. Pero bueno, ya voy acabando. Conclusiones. Software Economics, ¿vale? Después de 7 años organizando y mejorando la arquitectura de un e-commerce, lo que hemos conseguido es, bueno, lo que hemos aprendido aparte de código, de patrones, de buenas prácticas y demás, ha sido esta parte del Software Economics, ¿vale? Ese concepto de que cualquier persona que interviene en el desarrollo de software es parte del negocio, ¿vale? Todos somos negocios, sí, y los desarrolladores también. Porque un desarrollador, un negocio, te va a explicar a ti su visión sobre ese producto, va a poner en ti responsabilidad para que consigas hacer ese producto y que lo lleves a la realidad, ¿vale? Entonces, tú como programador, cada decisión técnica que tomas es una decisión económica. ¿Por qué? Porque esa decisión económica lo que hace es o proteger o poner en riesgo esa inversión que una persona ha hecho, ¿vale? El negocio ha invertido y lo puedes poner en riesgo. Al hilo del Software Economics hay un concepto que es el pragmatismo que, bueno, pues que tiene mucho sentido porque es hacer lo que tiene sentido y cuando tiene sentido. Igual ahora mismo el pragmatismo es que borro una dependencia que no se usa y aporta valor, ¿vale? Pero igual también lo que tiene sentido es no meterme mañana a hacer un refactor que me va a implicar una semana y que total al final lo voy a acabar tirando para nada porque no lo he conseguido. Eso sí que no es aportar valor, eso sí que no es ser pragmático, no tiene sentido hacer ahora mismo ese refactor, ¿vale? Entonces, también tenemos que entender el punto en el que está el producto, ¿vale? Entender el producto y ver cuál es la mejor inversión en ese momento. Nosotros no nos leímos un libro y te decía, para escalar una arquitectura en e-commerce, primero de una Big Wall of Mood, de una arquitectura hexagonal, se te va a quedar un dominio obeso y lo vas a tener que transformar a un CQRS, que luego vas a poder hacer todo esto. Realmente no, eso no era un dogma, no hemos ido haciendo estos cambios porque fueran dogmas, sino porque realmente nos estaban ayudando a hacer un mejor patrón arquitectónico que luego nos iba a ayudar a hacer una mejor solución, ¿vale? Entonces, nuestro trabajo, el del desarrollo de producto, se podría definir muy a grandes rasgos en tomar decisiones en el día a día, ¿vale? Cuando tú tomas decisiones en el día a día, lo desde antes, estás protegiendo, estás poniendo en riesgo esa inversión. Y si entendemos que si entendemos que haciendo Software Economics y teniendo ese mindset de que todos somos producto y que siendo pragmáticos estamos protegiendo esa inversión, estaremos haciendo lo más importante de nuestro trabajo, que será entregar valor creando un producto sostenible y escalable en el tiempo. Y muchas gracias. He ido un pelín rápido, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a contar alguna otra cosilla que no lo metí en la charla porque no sabía si me iba a dar tiempo, ¿vale? Hemos conseguido ir metiendo esta arquitectura y lo que nos ha ayudado es, por ejemplo, a mejorar muchas tareas técnicas, ¿vale? Nosotros antes el tener que hacer una actualización de dependencias era la muerte, porque es que tenías que estar 1 mes o 2 meses viendo que no rompías nada y aunque tuvieses test tenías que tenerlo muy claro porque era el principio, ¿vale? Tenías que ir mejorando esas paquetería y era un dolor porque es que tenías que mirarlo todo. Entonces, ahora que hemos conseguido haciendo estas mejoras de arquitectura, hemos conseguido tener unos test que sean más robustos y ahora mismo en nuestra pipeline se lanza un Dependabot, ¿vale? Y cada miércoles nos está cogiendo y nos dice esto ha pasado toda la integración continua y realmente se ha pasado, ni miro lo que hace, pum, para adentro. Es que tengo confianza en mis tests, tengo una cobertura que va a hacer que me ayude, ¿vale? Entonces, lo mismo, hemos conseguido hacer eso, hemos conseguido hacer un despliegue, un continuous delivery en un entorno de test. Tenemos comunicación con negocio y hemos conseguido que el negocio tenga la confianza en nosotros como para que le podamos realmente decir, mira, nosotros entendemos que este cambio es importante por esto y por esto. Y negocio nos lo va a comprar porque es que confía en nosotros. Entonces, un poco esa comunicación entre producto, o sea, desarrollo de producto y esa comunicación de negocio, ¿vale? El aunar todo, el que seamos un grupo, que no haya tensiones en hablar con negocio, porque es que al final todos intentamos hacer lo mismo, ¿vale? Intentamos construir un producto
es que haga que ese negocio vaya mejor. Si al negocio le va mejor, a nosotros va a ir todavía mejor, ¿sabes? Porque nos están contratando para eso. Y entonces, pues eso, contaros eso y ya está. Bueno, muchísimas gracias. Habéis tomado toda una cantidad de decisiones como muy profundas de cambios en vuestra arquitectura. Cuando tomáis una decisión de este tipo, bueno, pero ¿cuántos sois en el equipo que habéis estado participando en esto? Pues, de parte de la otra empresa son unos 5 o 6 y nosotros también otros 5 o 6. Ah, vale. Quiero preguntar cómo os aseguráis de que todo el mundo esté en la misma página y tal, pero si lo veis todos en la misma habitación. Sí, eso es, sí. Sí. Si me permites, te puedo hacer una pregunta sobre una de las decisiones concretas. Me interesa el momento en el que habéis visto que teníais un dominio obeso y monolítico y habéis decidido separar el Model Context. Sí. Es decir, separar la representación lógica de los objetos en diferentes, pues parece muy fácil y muy tal, pero lo habéis hecho en el storage de datos. La base de datos monolítica que teníais, en la cual hay un producto con 40 columnas, ¿esto lo habéis troceado cuando el context o todavía no? Todavía no. Lo tenemos en nuestro backlog. Ya. Sí. Sí que estamos sí que estamos intentando hacer alguna vista que nos permita intentar hacer esa rotura, ¿no? Pero sí, yo también lo había pensado. Sí, va a ser. Sí, yo creo que va a ser un poco dolor, sí. Pero bueno. Sí. Todavía hacen un monolito. Sigue siendo un monolito. Sí. ¿Sigue siendo PHP? Sí, sigue siendo un PHP con eso es. Lo único que, hemos ido mejorando nuestra organización, pero es que realmente no nos interesa separarlo. Es que tenemos un repo, podemos trabajar ahí, estamos cómodos con ellos. Es que de momento no, siendo pragmáticos, es que no, ¿para qué lo voy a separar realmente? Me gusta mucho el pragmatismo como invitado de que han tomado las decisiones cuando se ha presentado la necesidad. Y incluso creo que está siendo muy estricto lo que ustedes mencionaste cuando adoptaron el patrón CQRS. Que la solución para las queries estaba violando la arquitectura hexagonal, no necesariamente. Yo creo que lo que estás haciendo no está violando la arquitectura hexagonal. Quizás te ahorraste definir explícitamente el puerto que utiliza la query, pero hay un puerto, lo estás utilizando. Si lo defines, ya todo está bien. La arquitectura hexagonal no hace diferencia de la aplicación. No tienes que respetar infraestructura, aplicación, dominio. Decía más que nada que estaba rompiendo la arquitectura porque como es de ir de fuera hacia adentro, nosotros hacíamos el cambio de dentro hacia afuera. Pero bueno, sí, realmente si definiésemos el puerto, lo tendríamos, sí. Sí. Has dicho que todavía no estáis haciendo el Driven Architecture. Y entonces, porque claro, me imagino que en un e-commerce, cuando se crea una orden, eso es para un tifostio, o sea, se crean purfines, o sea, tiene un montón de consecuencias. Sí. ¿Lo hacéis secuencial todavía? Sí. La gestión de excepciones ahí tiene que ser divertido. Sí, es un poco caos ese fichero, pero sí. Es que lo tenemos que revisar, es que vamos a empezar a hacer ese cambio hacia eventos realmente dentro de poco. Sí. Bueno, enhorabuena por la charla, me ha parecido súper práctica y directa al grano. Sobre los bounded context que has dicho, ¿eso en qué, a nivel de artefactos técnicos, en qué se ha traducido? O sea, cada bounded context es una aplicación, bueno, no microservicios, pero son diferentes librerías a nivel pragmático. ¿Cómo lo habéis traducido? No, nosotros teníamos, antes organizábamos todo el código en una carpeta en la que luego teníamos las subcarpetas de la arquitectura hexagonal, ¿no? Pues dominio, aplicación y infraestructura, y ahora lo que estamos haciendo es, en otra carpeta nueva, tenemos las verticales, ¿vale? En esa vertical vamos a tener un carrito y dentro estamos manteniendo esa arquitectura hexagonal. Entonces, lo que hemos hecho, antes teníamos la arquitectura hexagonal así enorme y dentro de la infraestructura teníamos para carrito esta parte, para esto. Entonces ahora lo que hemos hecho ha sido extraer a esa parte y en ese carrito dentro vamos a tener todo el universo ese acotado que he contado. Entonces lo tenemos ahí todo dentro. Y aparte del carrito, ¿qué otras carpetas hay? Carrito, catálogo, listas de materiales, favoritos, un poco todas las verticales que tendría nuestro negocio. Más como por funcionalidad. ¿Y tengo otra? Sí. Cuando has mirado, nos has enseñado la pirámide de los test, que le has dado la vuelta un poco, sí. A mí se me ha parecido que la parte de los test de interacción son los que tendrían que ser más finitos. Pero veo que tú has hablado de números
y que realmente tú tienes la pirámide. ¿Puedes dar un poco de guía o de ejemplos de qué tipo de test metes en cada uno de esos tres? Sí, nosotros en los end-to-end tendríamos un poco todos los flujos. Por ejemplo, me centro en carrito, ¿vale? En carrito sería cómo voy desde la home a esa vista general de carritos, cómo genero uno, le voy al catálogo, le añado un producto, veo que se está renderizando bien los productos y luego de ahí le añado una cantidad, le meto un descuento, lo cojo, lo borro y eso estoy un poco testando como a muy end-to-end, muy a grandes rasgos, todo lo que debería hacer bien un carrito. Luego, en la parte de integración, ahí lo que estamos testando más es cada controlador, todas las funcionalidades que tenemos de cada controlador. Intentamos hacer un poco de que todas las requests nos tienen que llegar con ciertos datos y cuando nos llegan pues, con un dato que nos tiene que lanzar una excepción, pues vamos a testar eso, ¿vale? Un poco como los corner cases grandes y luego ya dentro tendríamos nuestro fichero de carrito o nuestro handler, nuestro mapper, que ahí es donde tendríamos los test unitarios y ahí ya que sería testar ese mapper o ese handler o lo que tenga que ser. Sí, gracias. Me llama la atención que de todos los problemas que puede haber al escalar y evolucionar un servicio de escalabilidad, de performance, seguridad, mil cosas, te centras en la arquitectura del código. ¿Crees que la arquitectura del código es como la madre de todos los challenges y que si tú mejoras ahí tiene un impacto positivo en el resto de áreas o simplemente, bueno? A ver, yo creo que va realmente relacionado, ¿no? Si mejoras tu arquitectura y vas mejorando esa parte, yo creo que acabarás mejorando la performance y toda esa parte. Yo creo que sí que va relacionado. Sí. Para introducir diseño de cada dominio en el equipo, se llama el pequeño, es un tema relativamente complejo, una curva de aprendizaje un poco elevada. ¿Cómo lo gestionaron? ¿Verificaste si todos estaban al tanto, o hicieron preparación, o tenían un experto interno y el resto del diseño te preguntaba? Sí que trabajamos sobre todo con un tech lead, que es el que lleva desde el primer día en el proyecto y cuando ya son dudas es un poco el que va pilotando todo eso, sí, el que lleva la mano en el volante, eso seguro. Sí, y luego un montón de dudas que tenemos, vamos a él, eso sí, eso desde luego, sí. Yo iba a preguntar, la parte del front, ¿tenéis también así una arquitectura de cloud? ¿Es un poco más llega la información del API, la pintamos? La parte del front sí que tenemos, hemos mejorado bastante de lo que teníamos a lo que estamos haciendo ahora, pero no la tenemos tan arquitecturizada o algo así. Sí que la tenemos más en plan por funcionalidades. Esto es el carrito, el listado, pues esto es el detalle, esto. Pero no tenemos, luego no seguimos con una arquitectura muy estricta en el front. Sí. Has dicho que los bound context no pueden saber de los otros, pero a su vez, o sea, si no he entendido mal, puede que tengas un producto que uno se representa como una imagen, ¿no? Entonces, ¿qué intermediarios usas para...? Porque entiendo yo que en algún momento sí que los bound context necesitas comunicarse con los demás, ¿o no? No, realmente... ¿No tenéis intermediarios entre ellos? No. Para nosotros es lo que he comentado, son como universos únicos. Si yo en este que es el carrito necesito este producto y si necesitase algo de este que es el del catálogo, por ejemplo, lo que haría sería meterlo en este del carrito para que sea todo autocontenido en él. Sí. Pero usabais la base Sí. Sí, en la base de datos sí que está comunicado, sí, pero luego está... Vale. No, quería hacer un comentario sobre eso, que al final lo que sí tienes que tener es una idea, que si en algún momento para los diferentes bounded context tienes que tener cada producto en cada lado con una idea, porque si, al final en algún momento vas a necesitar relacionarlos y una vez separados no los vas a poner fácilmente volver a unificar. O sea, lo que se suele hacer es, en mi experiencia, es eso. Sí, nosotros tenemos un UID, por ejemplo, de común. Entonces, cuando haces llamadas al otro bounded context para obtener datos que tú no tienes, que no deberías tener quizás, pues así.
Nosotros la base de datos la tendríamos, que es la gigante, y luego para el producto de este contexto lo mapeamos y cogemos solo realmente lo que necesitamos de esta, que es enorme, que tiene 100 campos, por ejemplo, y para esta solo necesito 30. Pues me los mapeo los 30 y los demás me da igual, están ahí, pero no los voy a usar. En mi dominio de producto ahí van a estar solo los 30 que necesito y los otros los sigo teniendo ahí en base de datos porque los va a necesitar otro contexto. Justo por eso, mágicamente, cuando aparece el producto, el catálogo, mágicamente aparece el inventario, porque es lo mismo, ¿sabes? Cuando se paren esas tablas, tiene que aparecer lo que tú preguntabas. Eso es. Tiene que haber una actualización entre los no pasa por más. Sí, eso. Yo un par de preguntas así más culturales. Al final, de pasar del Spaghetti Code a un CQRS es un cambio muy grande. Entonces, no sé, y además viniendo de un entorno donde erais dos equipos con culturas muy diferentes, de idiomas diferentes y demás, no sé cómo encajaban esos mensajes de chicos, ya no van a hacer este código, ahora vamos a tener otros estándares y demás. Y luego además, esas negociaciones que tenéis con negocio, ¿no? Sí. De ese punto de, vale, tú me estás pidiendo esta nueva funcionalidad, pero no te la puedo dar ya, primero tengo que parar un poco aquí, porque a nivel interno hemos decidido de que esto tenemos que trabajar de otra forma, voy a tardar más. Eso claro. ¿Cómo lo vendes? O cómo consigues el ya no vale este Spaghetti Code, vamos a reunión semanal, Bueno, nosotros al principio empezamos los dos equipos, a los 3-4 años, si veis la charla de Iker, os cuenta que se fracturó el equipo, los belgas por un lado y nosotros por otro, entonces ya la comunicación fue todavía más fácil. Pero aún y todo, simplemente comunicar. O sea, si nosotros hemos sido capaces de que el negocio nos pida algo y de dárselo, aunque hayamos tardado menos, va ganando esa confianza en nosotros y le decimos que lo vamos a hacer, de verdad, que es que sabemos si somos los primeros que queremos hacerlo, pero nos tienes que dejar este tiempo. Y luego también la ventaja del tech lead genérico, que saca una cantidad de curro abrumadora y negocio, pues es que tiene muchísima confianza en él. Están súper alineados esa parte técnica con la parte de negocio. ¿Vale? Entonces es pues, mucho más fácil porque es que casa todo perfectamente. Y estamos todos los días en un daily, se une toda la gente de negocio y nos unimos toda la gente técnica y vas haciendo ese reporte diario. Hemos conseguido hacer esta funcionalidad, pero con esto tenemos una duda, le vamos a preguntar a David, que es el tech lead, y vamos a conseguir solucionarlo en esto, pero va a tardar un día más. Luego también, culturalmente, nosotros nos organizamos en ciclos de 6 semanas. Entonces, nos preparan una funcionalidad para atacarla en esas 6 semanas y luego tenemos otras 2 de cooldown. La metodología que usamos es ShapeUp, que lo crearon los de Basecamp y demás. Está bastante guay. Y nos organizamos así. Iteraciones de 6 semanas. Iteraciones de 6 semanas. 6 semanas y 2 de cooldown, en el que vamos pagando deuda técnica y mejoramos tareillas que han salido, pero que no son críticas como para mejorarla ya. Entonces ponemos el foco en esas 6 semanas y cuando llegamos a cooldown, todas esas tareas que se han ido creando en backlog, todo el equipo las ataca. Entonces vamos como medianamente limpios al siguiente ciclo. Pero bueno, tema de comunicación. En esos dailies el propio negocio está ahí metido, entonces si habéis tenido algún problema o lo pasar por lo que sea, ya sí. Y luego también nuestro PO entiende bastante de tecnología, que también nos facilita bastante la historia. Nosotros le decimos, hemos tenido este problema por tal, y no sabrá cómo solucionarlo, no lo tendrá muy claro, pero más o menos ya entiende lo que puede conllevar y le decimos, va a ser esto. Comunicación y ser reales realmente. ¿Habéis explorado usar Event Storming? ¿El qué? Event Storming, una práctica de DDD para moldear el dominio y sacar los bounded context y subdominios, ¿no? De hecho, la primera vez que lo oigo. Event Storming. Pues no, ni idea. No. Me la apunto.